Es maestro en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y se ha desempeñado en el área municipal en diferentes cargos. Maestro, adelante. Gracias, amigo. Buenas noches. Agradezco al licenciado Marcos Álvarez la invitación. Es un honor para mí poder compartir algo de lo que sabemos, de lo que hemos estudiado, de lo que hemos vivido, para que de alguna manera nos sirva en esta coyuntura histórica que estamos viviendo. Compartir algunas ideas que desde el punto de vista jurídico y más que nada desde el punto de vista a lo que yo me he dedicado, que es la investigación jurídica, la cual abarca no solamente el estudio de las leyes, del texto legal, sino también de la teoría jurídica, de la filosofía jurídica, ¿sí? Yo estoy convencido de que el pueblo requiere instrumentos, herramientas. Si nosotros no tenemos elementos conceptuales en los cuales podamos interpretar la realidad que vivimos, pues yo creo que entonces es como ir por la vida con los ojos vendados. En ese caso me parece que aquí el tema muy importante, incluso en la iniciativa que mandó nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a la comisión dictaminadora del Senado, una reforma constitucional para la defensa y el fortalecimiento de la soberanía nacional. Es muy interesante. Me parece aquí lo central es la regulación y la conceptualización de la soberanía, ¿sí? Mi presentación se basa en eso precisamente, cómo podemos entender la defensa de la soberanía. Pero para ello primero tenemos que saber qué es la soberanía. Les preguntaría a ustedes a ver qué me puede decir. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra soberanía nacional? ¿Alguna palabra relacionada con alguien que quiera decir algo? ¿Respeto? ¿Qué más? Independencia. ¿Qué más? Historia de México. Pero la soberanía nacional yo creo que tendríamos que abordarla desde otros puntos de vista. Y ese es el tema que está en boga en estos días. Y va a estar en esta temporada el concepto de la soberanía nacional. ¿Deviene de qué? Precisamente ya lo hemos comentado, lo hemos estado vivenciando en los medios de comunicación, derivado de las imposiciones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Esta medida, sin embargo, es una respuesta que tomó la presidenta Claudia Sheinbaum, de que el 20 de febrero de este año ella presenta una iniciativa de reforma constitucional en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional, la reforma al artículo 40, que establece que el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto del extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Ahí está el concepto, ¿sí? Tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. En el segundo párrafo, tampoco le concederá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del mexicano en el marco de las leyes aplicables. Pero me parece que de la interpretación textual de esta propuesta es muy claro que hay un problema en la actual coyuntura, hay un problema de intervención extranjera, que como no es, como lo comentaba el compañero Sergio, no es la clásica intervención armada, sino que hay otras formas, como también decía el compañero Peña, hay otras formas de guerra, hay otras formas de intervención, como la económica, ¿sí? En este caso, la imposición de los aranceles a México es una intervención, definitivamente, es una intervención extranjera. Y aquí es muy claro la preocupación y la necesidad que tiene nuestro Poder Ejecutivo a través de nuestra Presidenta de establecer muy claramente que hay un combate hacia la intervención de los extranjeros. Es algo inédito porque no se había considerado, ¿sí? La Constitución se había establecido la soberanía simplemente como referir, emana del pueblo, y para eso era suficiente. El pueblo, al ser el soberano, el ente soberano, puede determinar la forma en cómo lleva las riendas del país. Sin embargo,
las decisiones del gobierno norteamericano han obligado a tomar esas decisiones de reformar nuestra Constitución. Es un tema muy importante, es un tema muy, por no decir grave, pero muy profundo, en donde nuestro presidente de la República está tomando acciones muy concretas e inmediatas. Ahí tenemos que tener nosotros, no es por despertar alarmismo, pero yo creo que debemos ser muy cautelosos y darle seguimiento a ese tipo de temas, y sobre todo como aprovechar pues estas pláticas que nos sirven para conocer y poder interpretar, como les digo, esta coyuntura. ¿Sí? Finalmente, el artículo 19 también refiere que a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ¿Me puedes poner así? Bueno, hay algunas notas periodísticas que precisamente abonando de esta coyuntura. Hay, como sabemos, simpatizantes de la Cuarta Transformación, pero igualmente hay medios de desinformación que pretenden tergiversar la realidad o la intención de esta reforma, ¿sí? Yo les quiero mostrar algunas notas periodísticas, algunos párrafos de algunas columnas que salieron en diversos periódicos, en donde se trata de desacreditar esta reforma, ¿sí? Deslegitimar la importancia de este tema. Aquí, por ejemplo, la crónica dice que esta era de Trump está derrumbando para cualquier superioridad moral en torno a la que muchos admiraban como una democracia perfecta con instituciones y organismos que hoy están en tela de juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que nos estamos enfrentando a una realidad en donde el estatus político de los estados nacionales, del estado moderno, es decir, en donde existen países diferenciados, se está poniendo en tela de juicio porque la intervención extranjera se está demostrando, o sea, se está viendo cómo es que un país que se dice soberano puede ser afectado por otro extranjero sin necesidad de una intervención en territorio. ¿Esto qué se debe? Ya lo habíamos platicado. Se debe a una dependencia económica que se ha venido arrastrando, que se ha ido permitiendo, a una dependencia política, jurídica, que se ha ido manifestando a través de mucho tiempo, y en donde ahora nosotros estamos vinculados a lo que antes estaba muy en boga, la palabra de la globalización. Ahora no podemos nosotros simplemente decir, pues no hago caso a lo que dice el gobierno extranjero, eso no me afecta. No, claro que sí, todo lo que pasa en los gobiernos extranjeros nos afecta porque pues estamos vinculados e integrados económicamente. En lo occidental también refiere Jorge Chávez Zaragoza, esto me parece muy interesante mostrárselo a ustedes, pues más que nada para hacer esa controversia del tema, ¿sí? En su artículo refiere que la defensa de la soberanía es una iniciativa innecesaria. ¿Ustedes creen que la iniciativa de la doctora es innecesaria? Con lo que hemos visto, con lo que nos ha explicado el doctor, ¿ustedes creen que es innecesaria? Porque para ese columnista dice que es innecesario. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué dice él. Porque dice, señala que la misma Constitución y distintas leyes ya establecen diferentes supuestos en donde se regula la defensa de la soberanía. Tal es el caso, él refiere, el artículo 36, fracción segunda, el cual refiere que es la obligación de los ciudadanos mexicanos, pero no del pueblo, es el formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley, lo que significa que para el columnista tomemos las armas para defender la soberanía. Fíjense ustedes, o sea, vean ustedes la interpretación de lo que, por eso yo les decía al principio, cómo relacionamos o cómo entendemos lo que es la soberanía. Por lo general pasa esto. Pensamos cuando hablamos de defender la soberanía es tomar las armas. Ese es el tema que nosotros tenemos que cambiar en ese chip. O sea, nosotros tenemos, eso es lo que yo pretendo en esta exposición, darles un concepto, una herramienta conceptual de cómo podemos abordar y entender la soberanía. Porque si nosotros primeramente entendemos la soberanía, sabremos cómo defender la soberanía. Porque si nosotros no entendemos qué es la soberanía, ¿cómo pretendemos defender?
¿sí? Este me parece que es un concepto muy limitado de lo que es la soberanía, tal vez un concepto del siglo XIX, del siglo XX, en donde no se desarrolla lo que es el concepto de soberanía. Ahora lo vamos a ver más a detalle. También señala este columnista que dice que el artículo 14 de la Constitución dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías. Y por otro lado, también refiere que el extranjero recibirá una pena severa. Sin embargo, dice, la Constitución no es un código donde se puedan establecer penas. Bueno, aquí me parece que está de alguna manera este columnista tratando de desacreditar la propuesta de la prisión preventiva para los extranjeros, refiriendo que pues ya está regulado. O sea, ¿por qué la necesidad de establecerlo y especificar que es para los extranjeros? Dice que no es necesario, porque ya existen los procedimientos previamente establecidos en otras normas. Igual pudiera ser, pero yo considero que el establecerlo directamente a extranjeros, yo creo que es necesario, ¿no? Y más que nada que lo haga la norma constitucional, porque acuérdense que todos los directrices políticos y jurídicos emanan de una norma constitucional. Y muchas de las veces hay problemas, fíjense ustedes, y lo han visto, que muchas veces hay leyes que no tienen sustento constitucional. No tienen sustento constitucional. Cuando uno quiere, como abogado, aplicar una ley, muchas veces pasa que esa ley no tiene un sustento constitucional y nuestra contraparte se ampara. ¿Y qué creen? Procede porque no está regulado. Tratando de disipar la cuestión de qué es la soberanía. La etimología de la palabra soberanía refiere que viene de la voz latina super omnia, que ¿qué quiere decir? Significa sobre todo o poder supremo. ¿Qué quiere decir? La soberanía es un poder, y es el poder que está sobre todas las cosas. Es decir, nosotros como seres humanos y como personas tenemos derechos individuales, derechos humanos, facultades, obligaciones, pero sobre nuestros propios derechos está el poder supremo. ¿Cuál es el poder supremo? La soberanía nacional. ¿Por qué? Porque la soberanía nacional nos permite vivir en un estado de derecho, nos permite vivir en instituciones que regulen nuestra conducta, y si nosotros no tuviéramos ese poder soberano, pues ¿cómo podríamos defender nuestros derechos? Si nuestros derechos son violentados, ¿a qué instancia podremos recurrir para hacerlos valer? No podría haberlos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Claro que no podríamos nosotros hacer valer nuestros derechos sin un poder soberano institucionalizado. La soberanía vamos a entenderla en el devenir histórico, pero de forma conceptual. ¿Qué hemos entendido nosotros por soberanía? La soberanía ha sido el resultado de luchas históricas del pueblo de México en aras de la defensa de la libertad, la dignidad y la independencia.